continuación tiene la palabra la doctora Ana Clara Pauletti. La doctora representa el Ateneo Entrerriano de Estudios de Derecho Procesal. Buenos días. Gracias por la amistosa bienvenida y gracias, Chaco, por el recibimiento. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuese cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Esta es una poesía que, recitada por su autor, Eduardo Galeano, precedió una campaña contra la violencia doméstica, la violencia de género, del grupo No Te Va a Gustar de Uruguay. La violencia de género es una tragedia casi cotidiana en nuestro país, que deja al desnudo, que pone en evidencia que subsiste una estructura social desigual, opresiva para las mujeres, que se fundamenta en un sistema político que es el patriarcado. El patriarcado, eso que hoy se está nombrando tanto en este tema que nos está preocupando tanto como en la actualidad. El patriarcado formatea y jerarquiza las relaciones y la estructura social conforme a su género y lo normaliza y da pie a una idea del dominio de la propiedad del hombre a la mujer que justifica estos casos violentos y tremendos. Esto también es lo que explica una violencia que pasa más solapada, pero es tan peligrosa o más peligrosa, que es la violencia entre parejas adolescentes. Quizás se pasa desapercibido que cuando comienza el control, el aislamiento, se sigue con el insulto y la agresión, muy posiblemente se termine en la violencia física y sexual. Porque una vez que la violencia se instala, va en aumento, en frecuencia y brutalidad. Esto lo estamos escuchando con mucho acento y constante en estos días donde en la marcha el grito hizo eclosión: nunca más, nunca más. ¿Pero qué estamos haciendo para prevenirlo? Estamos mirando el daño. ¿Pero qué hacemos para prevenirlo? Ese es el motivo de mi charla. Para educar, para cambios culturales, nos falta mucho tiempo. Los mecanismos de prevención son muy malos. Hoy los sistemas de género están en su fase inicial de desarrollo. La sanción está precedida muchas veces de preconceptos, de ideologías, de concepciones machistas en la policía y hasta en la estructura judicial. Muchas veces a la denuncia le sigue una respuesta ineficaz del Estado y eso genera una trampa mortal para la víctima. Sin duda, el sistema actual no está dado en clave de prevención. ¿Y por qué es algo nuevo? Porque se ha puesto en evidencia hace poco tiempo en nuestro país y en el mundo. El siglo XX ha dejado al desnudo lo que pasaba puertas adentro, es propio de la evolución, es propio de la constancia del feminismo en denunciarlo, pero también de los derechos humanos que pasan por adentro y por afuera de la casa. No tenemos estadísticas oficiales que pongan en evidencia la magnitud de este problema. Y todos estamos mencionando esta estadística que es muy seria y que si uno indaga está fundada en bases científicas de desarrollo en cuanto a la recolección de las muestras que recoge. Y nos está diciendo que en nuestro país muere una persona cada 30 horas por el hecho de ser mujer y que deja miles de niños sin madre.
esto es muy grave, no solamente por las muertes, sino que cuando no llega muerte, las huellas, las heridas que deja la violencia son para toda la vida. Pero además, y con mayor tragedia, sabemos que los niños, y lo sabemos porque también está estudiado estadísticamente, heredan ese patrón de violencia como trágica herencia. El año pasado, en Córdoba, capital, hubo un fallo muy importante, comentado por Matilde Zavala de González, nada menos, entre otros comentarios muy buenos, que fue realmente una jurisprudencia de peso trascendente y un fallo con perspectiva de género, donde se condenó al Estado provincial por falta de servicio, usando argumentos con perspectiva de género y nada menos que la Convención de Belém do Pará, para dejar en evidencia la ausencia de debida diligencia del Estado, que ha sido funcional nada menos que a 2 muertes trágicas: la de una joven de 19 años y su niño en la puerta de la casa de los abuelos donde se refugiaban de la persona violenta, el esposo y padre de la criatura. No es que no habían habido denuncias, por eso también la jueza del primer del voto recalcó que el Estado estaba en conocimiento en términos del fallo de la Corte Interamericana. Campo Algodonero estaba en conocimiento de esa situación y por eso era responsable, porque habiendo conocido no obró con la diligencia debida y no actuó con el mecanismo protectorio necesario para salvarlos de la situación trágica. En definitiva, el Estado, con su omisión o acción, fue funcional a las muertes violentas. Este fallo que pone una situación superadora, que no solamente dice acá hay un autor penalmente responsable, sino que en lo estructural existe un Estado que ha sido funcionario de la violencia y por eso lo responsabiliza por falta de servicio u omisión en sus obligaciones. Es una cuestión buena para la evolución del derecho en esta cuestión, como también el femicidio como figura penal agravante del homicidio simple. Pero son figuras que miran al pasado, no nos sirven para prevenir. Son figuras que miran al pasado y que atienden el daño. En estos tiempos, merced al Código Civil, y ya lo tenemos instalado, ya todos hemos nombrado los artículos de Peirano, el libro de Peirano desde hace tanto tiempo, la jurisprudencia de la Corte, los congresos nacionales de derecho que lo vienen insistiendo hace mucho tiempo, los proyectos que antecedieron al proyecto finalmente sancionado del Código Civil ya incluían a la jurisdicción preventiva como necesaria. Necesitamos pensar qué tenemos que hacer para ser realmente preventivos, porque para nosotros es algo nuevo y bien podría ser uno de los temas que atendiera la justicia en el psicólogo como atendió en el TED en San Nicolás. Es algo inaudito para la justicia en general, que está acostumbrada a reparar el daño injusto, pensar en términos preventivos. Por eso tenemos que colaborar para que haya eficacia en esa prevención. Y hablar de prevención en términos de eficacia me hace acordar a un profesor con el que trabajé, que es de un ámbito totalmente distinto, el doctor Osvaldo Mafía, que él se dedica al derecho concursal. Pero él desde la década del 60 viene insistiendo con una perspectiva del derecho concursal necesariamente preventivo para poder sanear a la empresa y que no llegue irremediablemente fundida. Esa perspectiva de Mafía, que la tiene del derecho francés, que ya desde hace muchas décadas tiene una estructura dada para la prevención de la empresa que esté en condiciones de ser salvada, nos sirve para establecer un paralelismo, porque justamente él habla de la prevención eficaz. Y es el título de mi charla, la cuestión a posteriorística, porque él dice que ya no es útil una jurisdicción que mire al pasado, una jurisdicción que esté basada al daño, sino que es necesaria una jurisdicción dirigida a prevenir y necesariamente munida de un sistema de alarmas, de guiños, de señas. Él habla incluso de un derecho de alarma
para que la prevención sea tempestiva. Para que la prevención sea eficaz, debe estar tomada a tiempo. Y para estar tomada a tiempo, necesitamos indicadores, reaccionar, concurrir y pedir ayuda a tiempo. Así llegamos a la tutela sustancial inhibitoria, como la llamó la doctora Matilde Zavala de González. Una reacción del derecho que al compás de los tiempos, donde es lógico que en este tiempo que se ha abandonado la libertad como idea absoluta, propio de las ideas y de los principios que dominan en este tiempo de derechos humanos, donde la solidaridad es un valor primordial, no es una casualidad, no es una flor del aire, que en este momento todos estemos pensando en prevenir antes que reparar. Ambos, la tutela resarcitoria y la tutela preventiva, son parte del principio de no dañar, son parte, pero miran después y antes, y como prioridad, estamos auspiciando, el código está auspiciando el prevenir el daño, porque es más propio de la solidaridad y los derechos humanos, y porque además está reconocido que el derecho material, lleva íncito un derecho inherente a que no se lo dañen. Ese es el respeto absoluto al derecho, a que no se lo dañen, no a reparar por el daño. La tutela sustancial inhibitoria en el Código Civil no solo está recogida en la parte de la responsabilidad civil, que es de lo que más se habla, más se habla con razón, porque allí tiene recogido el Instituto de la Acción Preventiva, con amplitud de legitimados y con una sentencia que establece en qué condiciones debe ser dictada. Incluso el juez tiene muchas facultades para dictar incluso medidas de oficio. Y con tanta profundidad se la legisla que tiene una fuerza expansiva todo el ordenamiento jurídico, va más allá del derecho privado. Pero además de esto, se incorporan elementos preventivos en el abuso del derecho y en la afectación de la dignidad de las personas. Fíjense qué relación hay con la vulneración de los derechos humanos de la mujer, que es mi preocupación. ¿Cómo hacemos para, en vez de reaccionar cuando el daño ya está instalado, cuando la mujer tiene golpes, reaccionar en una etapa inicial, sabiendo que los daños contra la mujer en estas circunstancias de violencia de género, según los que saben, según los sociólogos, psicólogos, los expertos en materia de género, siempre se da en condiciones evolutivas de agresión y de violencia. Siempre empiezan con el espiral del aislamiento, del control, siguen con las agresiones hasta que la violencia se instala en su expresión más brutal. Por lo tanto, para hablar de prevención en violencia de género y hablar en términos de efectividad, que con esto se relaciona la prevención con la tutela judicial efectiva, para que desde lo procesal podamos ser funcional a lo material. Ahora tenemos prevención en lo material, en la tutela sustancial inhibitoria. Para que desde lo procesal podamos ser funcionales, como nos es debido desde lo procesal, tenemos que pensar en efectividad. Las vías procesales para ser funcionales a la tutela sustancial inhibitoria podrán ser, de acuerdo a la urgencia o a la calidad del derecho, una autosatisfactiva, un amparo o un juicio de conocimiento con o sin tutela anticipativa. Con o sin. Pero para mí, en materia de violencia de género, para prevenir, lo más idóneo es la medida autosatisfactiva. Medida autosatisfactiva que sea activada ante las luces de alerta que indiquen que la violencia ya no se puede detener. Obviamente, siempre podrá haber un miedo al abuso del derecho de esta medida y que se traigan a la justicia cuestiones que no sean ciertas, exageradas. Siempre va a tener el juez que medir la seriedad, y para eso hemos trabajado tanto desde la doctrina para decir cuáles son los presupuestos de una medida autosatisfactiva. Pero lo cierto es que si ya desde el ambiente íntimo se advierte que esa espiral de violencia está avanzando, que ya no se puede detener, es el momento para recurrir a la justicia con efectividad.
y con más efectividad, porque en el ámbito penal, cuando está precedido de una denuncia, incluso los juzgados de familia, por el hecho de relacionar la denuncia con la lógica punitiva, la prevención es muy difícil de lograr. Sin embargo, los civilistas estamos más acostumbrados a esto. Somos ya amigos de la medida autosatisfactiva, ya no hay miedo con la medida autosatisfactiva y sabemos de qué se trata. Sabemos que acá no vamos a pedir que venga la mujer llena de golpes para darle una tutela adecuada, porque sabemos que lo que está en riesgo es la infructuosidad, que el derecho sea infructuoso porque esté afectado, porque esté dañado. Nosotros queremos un derecho íntegro y sabemos medir los requisitos de las medidas de este tipo. De tal manera, la medida que propongo complementaría la Ley de Protección Integral de la Mujer, que está basada en la denuncia. Posibilita la protección tempestiva, que es una cuestión inherente a la prevención, para que la prevención sea eficaz, con mayores garantías y control, porque vendría articulada por un abogado. La propuesta del abogado, a su vez, genera estrategias que por ahí el juez no tiene en cuenta. Conocimiento del caso, conocimiento de las circunstancias. Y a su vez, hoy esto está posibilitado porque así como se da para el niño y por la persona que va a tener restricción de la capacidad, también las mujeres tienen derecho a un patrocinio jurídico gratuito especializado, también incluido en el Código Modelo para Procesos de Familia, que nos va a hablar la doctora de los Santos, como un derecho de la mujer. Doctora, tiempo. Perdón. Toda esta cuestión que les vengo exponiendo parte de la experiencia que he tenido desde lo judicial y desde el campo social, donde trabajo como articuladora de organizaciones comunitarias. Y ahí he podido apreciar la dificultad de la mujer de llevar estos temas a la justicia, de darse cuenta, de pedir ayuda. Necesitamos trabajar mucho en el campo social para que los propios obligados por la Ley de Protección Integral de la Mujer ayuden a la mujer, acompañen a la mujer hacia la denuncia, porque siempre una mujer en estado de vulnerabilidad suele ser menos atendida. De hecho, he tenido experiencias exitosas de medidas de protección pidiéndole a las voluntarias de Cáritas que acompañen a la mujer que ha sido víctima de violencia, donde la respuesta judicial ha sido más eficaz. Obviamente, la respuesta judicial de protectoria, la medida protectoria que debe ser articulada, que debe ser sistémica, debe estar seguida de un trabajo muy profundo en el fortalecimiento de la mujer. Tenemos que superar esa circunstancia que ha hecho a la mujer vulnerable, esa condición de subordinación de la mujer al hombre que posibilitó la violencia. Tenemos que lograr eso que desde el feminismo se llama el empinamiento subjetivo de la mujer. De esa manera, lograremos desde una acción preventiva eficaz, tomada a tiempo, y el trabajo intermedio, lograremos un final, como empecé con la poesía de Galeano, con una mujer sin miedo. Y esta es una idea que hay que desarrollar y que quizás desde el proceso, desde los procesalistas podamos trabajar con especialistas en materia de género para lograr una herramienta especializada para esta temática. Pero lo cierto es que cruzar los brazos y mirar para otro lado nunca ha sido una opción para quienes abrazamos el ideario activista. Muchas gracias.